¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Montecarlo Televisión. Hemos cambiado de horario, como habrán advertido. Mucha gente consultando, bueno, inquieta. Tenemos mucha fidelidad porque están atentos todos a cualquier cambio que surja. Veámoslo, yo sé que es un poco más tarde, pero la fidelización de la audiencia es algo importante en este momento. Sabemos que contamos con ustedes y además veamos por el lado positivo esta circunstancia. Tendremos programa martes, miércoles, jueves y viernes. Un poquito del martes, un poquito del miércoles, un poquito del jueves y otro poquito del viernes. Así que son 4 días que estaremos con ustedes. Más allá de las bromas, bienvenidos a todos y es un gran gusto presentar este debate que tiene que ver con un asunto, yo se los decía en el anticipo, cuando José Mujica era presidente, habló varias veces de los empleados públicos. En algún momento creo que recordó, dice, había una señora que la perseguía años, nunca la había visto trabajar y nunca la vi trabajar. Y eso significó una de las cuestiones que se llevó a su casa luego de la presidencia. ¿Qué decía Mujica? Que en comparación con los trabajadores privados, las seguridades de los funcionarios son muy importantes. Y en aquel momento decía, bueno, esto habrá que revisarlo, es uno de los ejes del debate de esta noche. En Todas las Voces por Montecarlo Televisión, aquí el primer informe disparador. De cada 100 personas que trabajan en Uruguay, 18 lo hacen para el Estado, que cerró el año pasado con un total de 297.600 vínculos laborales, lo que implicó un aumento de 4.000 en comparación con 2016. En un escenario en el que se requiere bajar el gasto público y donde la tecnología juega un papel fundamental para realizar ciertas tareas, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, revivó una antigua polémica. ¿Los funcionarios públicos deben ser inamovibles? Repensar la inamovilidad del funcionario público. ¿Usted la pensaría? Yo la pensaría, ese es otro tema. Del total de personas que trabajan para el Estado, el 96% son funcionarios públicos y el 4% lo hacen a través de otras figuras jurídicas. A diciembre de 2004, meses antes de que el Frente Amplio asumiera su primer gobierno, el Estado tenía cerca de 230.000 vínculos laborales. Al final de 2017, promediando la tercera administración de izquierda, ese número aumentó en 68.000, es decir, más que la capacidad del Estadio Centenario. Desde el gobierno se destaca que en muchos casos se trató de regularización de situaciones previas y en otros casos del ingreso de personal para áreas como educación, salud y seguridad. Bueno, hay mucha participación de la gente a través de las redes sociales. Quiero invitar a que también ustedes tomen nota de los invitados de esta noche. Están Eduardo Brenta. Eduardo es el director de Gestión Humana y de Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. Futuro ministro de Trabajos y Daniel Martínez. No, eso corre por mi cuenta. Corre por mi cuenta. Sin anuncios. Sin anuncios. Bueno, muchas gracias por su presencia, Eduardo. También gusto. Martín Pereira, presidente de COFE. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo anda? Es un gusto recibirlo. Y Mauro Casa, politólogo, que también ha estado en otras oportunidades. ¿Cómo te va, Mauro? Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Igualmente para nosotros. Como siempre, el panel. Conrado. En la serie de tweets que estuvimos siguiendo durante todo el día, había quienes mencionaban tu postura, que iba a ser contundente con respecto a este tema. A ver, yo no quiero ser contundente, quiero decir que, primero, la Constitución no dice que todos los funcionarios públicos son inamovibles. Punto 1. Segunda cosa, que existe una ley del 19.121 que establece los valores de los principios fundamentales de la función de los funcionarios públicos, que tiene referencia con 3 artículos de la Constitución que hablan de los principios bajo los cuales deben estos. Y yo los voy a refrescar para que nuestros televidentes vean si se parece la imagen que ellos tienen de los funcionarios públicos a esto que dice la Constitución y la ley. Bien, Mónica, sobre este asunto un primer comentario. Antes que nada, y un poco a raíz de los tweets que estuve mirando, de la interacción que fue bastante intensa con los televidentes tuiteros, es qué hablamos cuando hablamos de funcionarios públicos. Porque quizá en el imaginario colectivo hay algo de, bueno, esa persona que está atrás de un mostrador, aquel personaje que hacía agasallas, ¿se acuerdan? Claro. La persona que está atrás del mostrador y que básicamente no hace nada y se dedica a entorpecer una gestión en una oficina. Cuando pensamos en funcionarios públicos también estamos pensando en enfermeras, maestros, policías, soldados. Entonces, bueno, habría que preguntarse si quizá la inamovilidad no habría que pensarla por sectores y por necesidades del Estado.
Sí. Claro, por otro lado está el tema de la gestión política, de la partidización y del clientelismo del asunto, que dificulta que se piensen las cosas así. Vamos a tener que aprender a pensar las cosas por encima de lo partidario y de aquí a 20 años, porque si no, bueno, esto obviamente que va a seguir igual. Gracias, ¿no? Mónica. Me voy a ir con el doctor Leonel Brioso. Hay algunas precisiones y algunas consultas que también tiene Viviana Ruggero. Y en un minuto apenas estaré presentando también a Jimena Sabarís con el sondeo. Pero algunas claves nos las aportó en un tuit esta tarde Alberto Sayagués. En algún momento, director, si tiene ese tuit de Alberto Sayagués, sería interesante compartirlo con la audiencia de Todas las Voces, porque allí apunta, me parece, con mira telescópica. Leonel Brioso, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leonel? Bien. Muy bien. El Estado tiene funciones que son indeclinables. ¿Tú sos funcionario público? Yo soy funcionario público, tengo el honor de ser funcionario público, no me veo muy reflejado con la mujer que interpretaba a Gasalla, y a toda la gente que conozco que trabaja en la salud, en el hospital, mete para adelante todos los días. ¿Pero conoces de de los otros día. también? Conozco de los otros, son la excepción, y la uruguayés que comete Mujica de generalizar con la excepción es algo que a todos nos da cierta sorna, pero no es la generalidad de los casos. La seguridad, la educación y la salud son indeclinables funciones del Estado por idiosincrasia, por proyecto y por cultura nacional. Yo el otro día hablaba de que incluso habría que pensar de aumentar relativamente con una movilidad transversal hacia esos sectores los funcionarios. Y lo otro es que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Conrado Hughes antes, de que no es cierto que sean inamovibles. Son inamovibles en todo caso por pereza del Senado cuando no acompaña a las veñas, o por falta de jerarquía de los jerarcas de turno de hacer cumplir lo que tienen que hacer cumplir cuando hay alguien que se aparta de su función. Pero no, eso es la regla de la inamovilidad, lo dice claramente la Constitución, es solo para los funcionarios presupuestados de la Administración Central. Sí, señor. Todos los demás cargos que se quieran imaginar no están regidos por la inamovilidad y debieran ser perfectamente amovibles. Jimena Sabarís, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches para ti, para nuestros televidentes. Hoy es un día especial, hicimos algunos cambios. Queremos decirles que la opinión de ustedes nos importa y mucho, y por eso queremos invitarlos a estar activos en nuestra cuenta de Twitter y muy atentos a nuestros posteos. La cuenta es @todalasvoces4 y con el hashtag opino en TLB. Queremos que participen durante todo el día porque tendremos nuestro sondeo activo desde las 12 del mediodía, alrededor de esa hora, hasta las 21 horas. De este modo tendremos los resultados finales al principio de cada programa y podremos integrar mejor su opinión a este debate. El sondeo de hoy fue el siguiente. Álvaro García, director de la OPP, dijo que se debe discutir la inamovilidad de los funcionarios públicos porque generan vicios en el Estado. Y nuestro público votó lo siguiente. El 87% dijo estar de acuerdo y un 13% está en contra. Les cuento que hemos recibido 1.423 votos hoy. Notable, Jimena. Bueno, las primeras reacciones. Ya me está pidiendo la palabra uno de los invitados, Eduardo. No, yo comparto plenamente que en realidad lo que establece la Constitución y las leyes vigentes está restringido a los funcionarios de la Administración Central. Claro. Razón por la cual el resto de los funcionarios tienen estatutos diferentes. Son los procesos de destitución, en todo caso, también son diferentes. Hay un estatuto del maestro, estatuto de los gobiernos departamentales, estatuto de los entes autónomos y el estatuto de la Administración Central, que es al que normalmente la gente se refiere, ¿no? Yo no soy funcionario público, lo soy ocasionalmente, digamos. ¿Cómo es eso de ser ocasionalmente? Y porque tengo un cargo político y mientras lo ejerza, soy funcionario público. Cuando deje de ejercerlo, no lo soy más. Razón por la cual sí comprendo, porque he vivido en la actividad privada, que efectivamente hay una sensación de que los funcionarios públicos gozan de un conjunto de beneficios de los que no gozan los funcionarios privados. Pero no es así como lo decía Mujica, por ejemplo, que hay otro nivel de protección sobre el público. Bueno, no hay duda que hay otro nivel de protección, pero mi impresión es que más que tener que ver con el marco legal, tiene mucho más que ver con la gestión, ¿no? Y aquí es donde empieza, hay que empezar a profundizar y pasar de la consigna, digamos, de qué tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay mecanismos de destitución, aún en la Administración Central, por omisión, delito y ineptitud,
y que esto es una herramienta que hay que utilizar. Ajá. Yo recuerdo que en el periodo de Enrique Rubio, como director del OPP, Sí. hubo una propuesta que finalmente el Parlamento no aprobó de acelerar los tiempos, porque ¿qué sucede con el tema de las venias? Que efectivamente tiene que dar el Senado para la destitución, que muchas veces llega la venia de un funcionario que hace 3 años o 4 años cometió una determinada sanción. Y el Senado este tipo de cosas normalmente no las trata y por tanto ese funcionario muchas veces no es destituido. Ajá. Estaba viendo la grabación de ¿Quién es quién? De Gustavo Vázquez. ¿Te sorprendió, Mauro, que saliera el director del OPP con este planteo? Primero la precisión que bien hacen los panelistas de que la inamovilidad no existe. Digamos, la inamovilidad como tal no existe. Lo que existen son protecciones que tienen los funcionarios públicos en contra de la discrecionalidad política. Claro. Y eso es algo que es muy bueno para una democracia y que existe en todos los estados de derecho, en todos los países que tienen aparatos estatales modernos, burocráticos, en ese sentido. Pasa que la palabra burocracia tiene mala prensa y mala fama, pero en ese sentido lo que a mí me parece es que tenemos que proteger la idea de que los funcionarios públicos son servidores del Estado, son servidores de la República y por lo tanto tienen que tener ciertos niveles sí, de protección en contra de los cambios de gobierno, porque la alternativa a no tener protecciones especiales de la función pública es tener un aparato estatal completamente politizado donde el gobierno de turno y el jerarca de turno, que es un cargo político elegido democráticamente y que como tal tiene que poder gestionar, tiene que poder llevar adelante política pública, puede tener la tentación de decir voy a gobernar con los míos, entonces voy a llegar, me voy a sacar a toda esta gente que estaba desde antes, que no me interesa gobernar con ellos y voy a gobernar con los míos. Son prácticas que a veces también se denuncian, hay que decirlo. Claro, ¿no? pero en Uruguay esas prácticas no masivas, pero están restringidas, digamos, por lo menos en la administración pública, ¿no? Tal vez en los gobiernos departamentales es más complicado. Pero en la administración pública, el hecho de que exista no la inamovilidad, pero ciertas garantías de derecho para los funcionarios públicos, lo que permite, para que la gente entienda en su casa, es que le pone un freno a la politización y le pone un freno a que los gobiernos de turno puedan elegir con quién gobernar y sacarse a la gente que no les gusta políticamente. ¿Le pone freno? Es muy importante. ¿Esto le pone freno a la politización? Sí, seguro. Es la única garantía que tenemos frente a la politización, que en Uruguay es alta, la politización del Estado es importante, pero sería mucho más alta si no existieran estas garantías. Está Connie con deseos de aportar sobre este asunto, pero antes me voy con Martín Pereira, funcionario público, Mauro. Sí, docente de la Universidad de la República, exacto, orgullosamente. Bueno, muy bien. Y también está Martín Pereira, funcionario público desde ya. Tu primer comentario, Martín, sobre esto. No, queda claro, voy a coincidir primero con Connie de las veces que he venido. Mirá la alegría que transmite esa cara. Y eso que soy hincha del rojito de Trujillo. Sí, la primera que coincidimos, que claramente cuando mostramos los números, cerca de 300.000 funcionarios públicos, los que tienen la figura de inamovilidad y que no es inamovilidad a rajatabla, que no se pueden echar, son 18.000 funcionarios que son los presupuestados de la Administración Central. Y comparto con lo que decía el politólogo, de que es una garantía no para los trabajadores en sí, sino también para la ciudadanía, que no se gobierne con funcionarios de gobierno, sino que se trabaje con funcionarios del Estado. Claro, pero ¿y entonces a qué punto pretendió darle en el blanco Álvaro García? Si les parece, director, a ver si lo tenemos nuevamente Álvaro García, para repasar lo que decía en el programa ¿Quién es quién? De Gustavo Vázquez. A ver. Repensar la inamovilidad del funcionario público. ¿Usted la pensaría? Yo la pensaría, ese es otro tema. No está bueno que sea inamovible, dice usted. Yo creo que genera, hay que tener el antídoto primero, ¿no? Porque entiendo la razón política de por la cual existe la inamovilidad. La inamovilidad existe para por el clientelismo político. Exacto. Conociendo sector privado, como conozco y trabajado, y sector público, se generan algunos vicios a nivel público que son consecuencia, creo, del concepto de inamovilidad. ¿Y usted, si tuviera esa herramienta, sacaría gente? Debería haberla definido el Uruguay, sí, si estuviera, sí, yo creo que sí, que habría posibilidad de hacerlo, sí. Bien, Viviana Ruggiero. Mónica decía recién las áreas, ¿no?, en las que hay más funcionarios públicos, y bueno, casi el 50% de los funcionarios públicos en Uruguay están englobados en el llamado artículo 220, que incluye la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. El primero, es decir, la ANEP, tiene mayor peso, y del total de los trabajadores públicos, el 25% más o menos son docentes, es decir, que acá hay un peso bien importante. Uno de los puntos que generó debate hoy en las redes sociales era justamente cuánto ha aumentado en estos años la cantidad de funcionarios públicos, ¿no?
Ahora, es cierto también que la mayoría entró en estas áreas críticas, ¿no? Educación, salud y seguridad. Y ahí me parece que es bueno incorporar el concepto también de productividad, ¿no? ¿Cuánto más productivas se hicieron estas áreas con estos nuevos ingresos? Y allí García decía también, bueno, se generan muchos vicios y la palabra vicios también por allí va atada con este concepto. Claro. Me gustaría trasladarle el punto de la productividad a los invitados. Claro, con mucho gusto. Y además, hay que ver los vicios. Sí, ya voy contigo, Martín, porque además la producción ha preparado esta placa, que me gustaría que fuera a pantalla plena, y tiene que ver con la capacidad del Estadio Centenario, que es algo así como el aforo de 60.235 personas, y los vínculos laborales con el Estado desde 2014 a la fecha. Nuevos. Es un Estadio Centenario nuevo, digamos. Claro, unas 60.000 personas. Sí, es el... Bien, allí está. La suma del Parque Central y el campeón del siglo. Para quedar bien con las parcialidades. ¿Decías, Martín? Hay que ver que cuando se plantean los vicios, ¿qué vicios claramente? Porque el jerarca tiene la potestad, si un funcionario es mal funcionario, de iniciar los procesos de destitución o los sumarios o las investigaciones administrativas. También nosotros decimos que puede haber vicios cuando nos nombran en la cantidad de cargos políticos que hay dentro de todo el Estado, tanto sea el gobierno nacional como los gobiernos departamentales. Entonces, esos son vicios también que hay que discutir. Realmente los cargos políticos son necesarios, pero cuántos asesores, cuántos adjuntos, todos esos cargos, hay que discutir esos cargos también para ver de los vicios, y creo que se equivoca García al sumar este debate contra los funcionarios públicos, que puede tener un rédito público, pero cuando analizamos los números y vemos la Constitución, vemos que no es así. De los 300.000, solo 18.000 están en ese planteo. Sobre la pregunta que hacía Viviana... En la salud, por ejemplo, ¿se nota este incremento de personal? La productividad. Sí, se nota el incremento de personal. Veníamos con un déficit muy grande de personal en todos estos años y se ha ido notando el incremento. Y no solo lo dice el sindicato, sino el propio Ministerio de Salud Pública. Al sistema de salud le están faltando 3.000 funcionarios. Sí, que fue lo que dijo José López aquí, ¿no? Que ellos tenían la intención de proponer que ingresaran 3.000 funcionarios. Yo voy contigo, Connie. Yo quiero decir dos cosas, voy a tratar de ser bien breve. La primera es sobre el aumento en la cantidad de funcionarios. Me parece que sí, claramente es una discusión que porque tiene como cercanía con lo que la gente percibe, es como, a mí me parece que es un debate menor en relación a la discusión de fondo, que es qué tipo de Estado queremos los uruguayos, qué funciones queremos que cumpla el Estado uruguayo, qué servicios queremos que nos dé el Estado uruguayo y cómo el Estado uruguayo puede ser o no una palanca para el desarrollo del país. Discutir qué queremos del Estado es otra cosa, no es discutir si hay algunos funcionarios más o algunos funcionarios menos, que me parece que en definitiva no hace a esta discusión que es más de fondo. Y lo segundo que quería decir es que también comparto en la línea de lo que dice Martín, es que es muy importante la discusión entre cuánta política y cuánta burocracia, ¿no? Porque este es un debate que se da en todo el mundo, digamos. La tensión que hay permanente entre cuánto queremos que los representantes de la ciudadanía, que son los políticos, que legítimamente ocupan esos cargos, cuánto queremos que tengan libertad para conducir el Estado, o cuánto queremos los ciudadanos que existan cuerpos burocráticos estables que nos brinden a todos seguridades y garantías de igual trato frente a la ley y otras funciones que cumple la burocracia. Esta es una discusión que no es fácil de saldar y que para mí Uruguay la tiene bastante, no lo está haciendo demasiado bien. El punto que mencionaba Viviana de la productividad, en todo caso me animo a agregarle lo de la competitividad, porque efectivamente cuando uno diseña qué país quiere, debe pretender aquel país ágil que le permita competir, por ejemplo, en otros niveles y en otras condiciones con el mundo. Porque de hecho el sector privado muchas veces se queja de eso, del peso del Estado a través de estas circunstancias. Eduardo. Quería primero reafirmar el concepto de la inamovilidad y la razón, ¿no? La razón de la eventual politización. Yo recuerdo que al inicio de este periodo de gobierno, de los gobiernos departamentales, el intendente Botana, por ejemplo, retomó 300 funcionarios que había echado el intendente anterior. Esto sucedía habitualmente y es un elemento que evidentemente genera una politización de la gestión que yo creo que debemos rechazar a través de mecanismos como es las garantías que los funcionarios públicos tienen. Me parece que esto está fuera de discusión, me parece que hay consenso respecto de este tema. Lo que sí creo que es importante es la introducción de nuevas políticas. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo está implementando un modelo de compromiso de gestión que apunta fundamentalmente al control y la mejora de la calidad de la gestión a través del cumplimiento de metas y objetivos. Entonces, estamos hablando ahí de una medición y seguimiento de la calidad de la gestión que luego tiene una retribución o no en función de esto. Y luego la utilización de los mecanismos que mencionaba Martín,
investigaciones administrativas, sumarios. Yo digo, lamentablemente firmo todos los días investigaciones administrativas y sumarios, en muchos casos simplemente por el hecho de que se generan cantidad de faltas que el digesto municipal establece, ameritan el inicio de un sumario. Correcto, pero ¿cuántas destituciones hay, Eduardo? Por ejemplo? Bueno, hay un nivel bajo de destituciones, porque en realidad no se configuran en líneas generales las causales. Pero aún configurándose situaciones complicadas, difíciles, digamos graves. Hay casos, claro, ¿no? Cuando hay procesamientos, por ejemplo, por delito, obviamente hay destitución. Automáticamente. Cuando hay, el digesto municipal establece que cuando se supera determinada cantidad de faltas, se va directamente a la destitución. Y nosotros simplemente enviamos a la Junta Departamental. Pero ¿cómo está esa vara? ¿Está alta? Porque ahí también hay un punto en el que se puede discutir, ¿no? ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil es mover a un funcionario público? Muchas veces capaz que están los argumentos. Decís, por ejemplo, Vivian, a veces sí, que tiene el muchas veces por allí se puede pensar que están los argumentos y sin embargo moverlo es muy complicado. Yo creo que en realidad, por eso insistí al principio en el tema de la gestión, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la calidad de la gestión y cómo en realidad se procesan, vale la redundancia, los procedimientos adecuados, porque hay que garantizar el debido proceso también. Pero por eso, a tu juicio, ¿está justa la vara al día de hoy? Yo siento que en realidad hay que mejorar la calidad de la gestión del Estado. Me parece que uno de los aspectos que era la ausencia en muchas áreas de la cantidad de funcionarios necesaria es un elemento, pero creo que tenemos que seguir instrumentando políticas que nos permitan medir la calidad de la gestión y retribuir en función de la medición de la calidad de la gestión. Sí, siempre escuchamos esa anécdota de que, por ejemplo, viene el funcionario político de turno ante una falta, ante una discusión que se da por circunstancias laborales, el funcionario se encarga de decirle, mira, yo voy a quedarme acá, el que se va a ir, al final de cuentas sos vos. ¿No? Me parece algo bastante frecuente también, ¿no? No, pero esas son las garantías que hablábamos, a que el poder político, si el director político te da una orden que vos sabés que estás incumpliendo como funcionario público, entiendo, Martín, pero vos puedes negarte, la otra parte, ¿no? Y eso es la garantía que le damos a la ciudadanía. Claro, pero yo apuntaba a la otra parte, al funcionario público que a veces se siente en esa sensación de impune, ¿no? Ante cualquier circunstancia. Me pide la palabra el panel, voy con ellos, Jimena, antes contigo, por favor. Sí, queremos compartir los primeros mensajes de esta noche que hemos recibido en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag Opino en TLB a raíz de la consulta que les planteamos en Twitter. Por aquí le leemos el mensaje de Lady Dada que dice: el empleado público ya puede ser destituido por varias causales. Hay que aplicarlo y que permanezca la gente capaz, como en privados. Eliminar inamovilidad va a generar persecución ideológica. Otro mensaje es de Sergio que nos escribe: sería muy bueno, así se reducirían en gran parte el déficit fiscal, pero obligarlos a trabajar como es debido. Y con el hashtag Opino en TLB, un mensaje de Fernando que nos dice: por este tema ya renunció Conrado Ramos, si mal no recuerdo. Pasaron 12 años, ahora se acercan las elecciones. ¿Será por eso el tema en la mesa? Son algunos de los mensajes que nos envían ustedes en nuestras redes, @todalasvoces4 y con el hashtag Opino en TLB. En minutos nada más seguiremos compartiendo mensajes. Notable, Jimena, sí decías, Conrado. Tengo 75 cosas para decir. Bueno, pero vos tenés esa capacidad. En primer lugar, yo voy a leerles lo que dice la Constitución, a ver si se encuentran, se miran al espejo y se sienten que esto es el Uruguay. Artículo 59 de la Constitución dice: la ley establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Este principio cardinal está recogido no solo en nuestra Constitución, sino en la última ley que se hizo durante el gobierno del señor Mujica y la ley 19.121 del 20 de agosto del 2013. Bueno, yo también ahora les voy a leer lo que son los principios fundamentales, porque así se llaman, que están establecidos en el artículo 4, y me van a decir si por ventura han visto algún funcionario en los últimos 15 días que lo haya atendido en cualquier institución, salud, educación, registro, trámite, control, lo que usted quiera, que se puede parecer a esto. 1. Mérito personal. La contratación, el ingreso, el ascenso se hará en base a los méritos personales demostrados mediante concurso, evaluación de desempeño u otros instrumentos de calificación. Perfil.
El acceso a la función pública se realizará sin ningún tipo de discriminación basada en género, discapacidad, permanencia, y aquellas normas específicas de discriminación positiva. Aparece la discriminación positiva. Y en el sexto está lo maravilloso que son los valores. Dice, el funcionario desempeñará sus funciones con transparencia, imparcialidad, buena fe, probidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad y ética en el ejercicio. ¿No te encontraste a ningún funcionario? Yo hace años que no veo uno que se parezca. Qué mala suerte hace que tiene años. Hugh. Pero hay un factor fundamental. Los que les pagamos el sueldo, por eso están al servicio de la nación, que somos todos los habitantes de la República, los que lo pagamos somos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, quedó entendido, y debiéramos bajar ese gasto porque está con 4% de déficit. Sí. Sí, una la burbuja, culpa es nuestra. una burbuja vive el contador Hughes. Yo lo invito cuando quiera con la veña de la dirección del hospital a que visite nuestro hospital y va a haber muchos de esos funcionarios que no ha visto en los últimos 15 años. No es muchos, bueno, no es muchos. Va a haber muchos porque va a haber una cantidad. Estas son las reglas. Yo creo que para la metáfora que se me ocurre para hablar de este tema es dignidad arriba y regocijo abajo. El jerarca es el que tiene la responsabilidad. Si mis empleados no trabajan, es mi responsabilidad. Hay muchos jerarcas políticos que hacen la plancha y hacen carrera o siguen en la función reciclando y se le echa la culpa a las divisiones que no trabajan de que son malos trabajadores cuando en realidad son malos jerarcas. Y que estamos en un proceso de transformación, los concursos en ACE que se han hecho y que hablamos en la vez anterior, es un típico ejemplo del camino adecuado para mejorar la gestión. Así que creo que hay que ser autocríticos, dignidad arriba, comenzar los procesos de transformación desde lo político. Hablábamos de las venias del Senado. ¿Por qué nos da la venia del Senado cuando hay un sumario? Por pereza. Bueno, que vayan a trabajar los senadores, entonces y que den la venia. No siempre hay que hacer cobrar al grito, como creo que hace lamentablemente el director de la OPP, de decir una cosa que puede ser muy popular, 87% piensa eso, pero no es exactamente lo real. Todos creo que buscamos que los gremios, y COF en particular, se involucren más en los procesos de gestión, pero no podemos echar la culpa a una generalización abstracta de conductas excepcionales. Mónica. Yo me pregunto por qué la consulta nuestra da estas cifras, porque algún motivo debe tener y hay que tratar de entender qué es lo que está pensando la gente. Yo creo que hay una cosa buena, y es que en los últimos años, quizá en los últimos 2, 3 lustros, los ciudadanos de este país tomamos conciencia de que el Estado es finito. Creo que este tipo de planteos hace 30 años, quizá antes de la dictadura, nadie se lo hacía. Era típico que uno fuera con la tarjeta de un diputado a buscar un trabajo público, todos querían colocar a sus hijos, sus nietos, todos pensaban que esa plata venía de un gran pozo en el que se podía meter la mano y sacar, y que uno no tenía ninguna, eso no, a uno no lo afectaba ni tenía. Hoy la posición crítica respecto a la movilidad creo que tiene que ver parte de la idea que me parece sana de que se ha tomado conciencia de que esos sueldos salen de nuestros impuestos y de que el Estado tiene que racionalizar un poco su gasto. En ese sentido, me parece positivo que la gente esté un poco reticente a esto. El otro es porque creo que puntualmente este año y quizá los últimos 2 y la perspectiva da que esto va a seguir, hay una sensación en quienes somos trabajadores privados, y ni te digo quienes somos empresarios, monotributarios, monoempresarios, ¿cómo es? Unipersonales, ante el miedo de perder nuestras fuentes laborales en el sector privado, y eso nos hace también mirar con otra cara a quienes en los hechos son inamovibles. ¿No? De todos modos, también quiero volver sobre lo que decía Viviana. Sí, quería decir un tercer aspecto que es quizá el que no miramos.
además de mirar la masa salarial que gasta el Estado, quizá tendríamos que mirar algo que le escuché el otro día al economista Talvi decir, él lo puso en números, debe ser una cifra que todos los economistas deben manejar. Hay más de $1.000 millones que el Estado uruguayo pierde por mala gestión, por déficit en la gestión, y es algo que Alberto Sayagués, que ahora estamos manejando un Twitter de las veces que ha venido al programa lo ha dicho, se pierde muchísimo dinero, y decía el economista Talvi, más de $1.000 millones por déficit en la gestión. Pero eso entonces quizás tengamos que mirar eso, claro, la productividad, que es el punto que planteaba Viviana Ruggero. Me pidió la palabra Mauro, sí. No, que muchos de los aspectos que menciona Hughes, que son, obviamente están en la ley, están en la Constitución y se tienen que cumplir, no tienen nada que ver con la inamovilidad del funcionario público, digamos. Me parece que, obviamente, Uruguay ha transitado un proceso en los últimos años de modernización en buena parte de la gestión pública, ha transitado un proceso de empezar con gestión por resultados, con evaluaciones de desempeño. Ese es el camino y hay que profundizar. Ese es el camino, Mauro, la gestión por resultados. El problema no es la Pero creo que inamovilidad, planteaba digamos. allí, Viviana lo que planteaba es, bueno, a ver, en la salud, por ejemplo, se han destinado recursos impresionantes. Entonces uno quiere saber, como lo que decía Conrado, como sociedad, como contribuyente, quiere saber los resultados de esa inyección tan potente de recursos. Tampoco lo creo mismo que los servicios vale para la públicos seguridad. funcionen tan mal en el Uruguay, y por lo menos las comparaciones internacionales. En el caso de la salud, en Sí. ACE, A ver, Martín. dio la encuesta de cómo se sentían atendidos los pacientes, dio favorable con toda la tormenta que ha atravesado ACE. Por eso creo Sí, que lo tuvimos acá también. el discurso, el funcionario público es mal funcionario, estamos tirando la plata, creo que a veces los números y las propias encuestas que intentan buscar eso salen contrariamente. Hay que recorrer los hospitales, hay que recorrer más que nada el interior del país para, en el caso salud, ver cómo han mejorado. Hay departamentos que tienen mayor afiliación que el sector privado, con todo lo que se ve del sector privado y no se ve del sector público. Pero siempre que hay una crisis, siempre que se acercan las elecciones, la variable de ajuste somos los empleados públicos, que parece que somos inamovibles todos, y hay solo 18.000 y que son, si cometen errores, cometen faltas, terminan echados. Como dijo el doctor, habría que decirle al Senado, apure los trámites y no sea algo que lo deje para después. Yo creo que hay una primera cuestión que tiene que ver con el ingreso a la función pública. Recién se mencionaba que durante décadas se ingresaba con la tarjeta de un diputado, de un senador. Yo tuve la oportunidad de proponer en el año 2006, 2007, en el Parlamento, el ingreso por concurso de sorteo al Poder Judicial. Eso necesitaba 2/3 de votos, fue aprobado en comisión y aprobado en la rendición de cuentas de ese año correspondiente, y recibí como respuesta la opinión en aquel momento del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ruibal Pino, que él manifestaba que él había hecho entrar 2 sillas al Poder Judicial y que, la verdad, él trabajaba mejor con su familia que con gente que no conocía. Pueden registrar los archivos. Y también propuse el ingreso a las intendencias por concurso sorteo en un artículo de esa misma rendición de cuentas, y tuve los votos de todos los partidos en la comisión. Lamentablemente en sala el Partido Nacional y el Partido Colorado se retiraron y no se alcanzaron los 2/3. Yo no sé por qué los uruguayos pueden entrar a una página que se llama Uruguay Concursa y presentarse a todos los llamados que hace el gobierno, la administración central, y ahora algunos gobiernos departamentales, como el de Montevideo, que estamos incluidos, y en realidad ese mecanismo no se aplica para todo el resto del país. De pronto ustedes me pueden ilustrar. Estoy con esta gráfica, director, que habla de las altas de vínculos con funcionarios públicos por mecanismo de selección. Allí está un 9% de designación directa, algo más del 9%. Por sorteo, un 3,2%. Esto es información, a ver que me corrijan, esto es de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Concurso, méritos y antecedentes, un 13%. Concurso de posición y méritos, un 25%. Sorteo y concurso, un 7%. Y después está ese otros 42%. ¿Qué es Es una ventana. ¿Qué es otro? No, ahí pueden estar incluidas las tercerizaciones dentro del Estado, que tienen un peso muy grande. O sea, la mayor parte No, de vínculo las con altas de funcionario vínculos público no puede estar las tercerizaciones. Esos son empleados del sector privado.
Digo, las tercerizaciones... No, son contratos temporales, becarios, pasantes. Pero ¿no? 42%. Y eso sí es un problema, ¿no? Eso sí es un problema. Claro que sí, porque son vínculos precarios que tenemos en el Estado y que son personas que no tienen derecho a acceso a la carrera. Es entrar por la ventana, decías algo así. Pero es obvio, es obvio. Metieron 100... A ver, si el país llegó a tener 230... Si el país llegó a tener 230.000 en el año que se fue el doctor Valle y hoy está en 300.000, sí, es clarísimo. Tienen una gran oficina de clientela. ¿Pero dónde son que se entró más? Son de salud, seguridad y educación. Lo que está claro es que Uruguay hoy tiene acceso, ingreso meritocrático al Estado mucho más del que tenía en el pasado, y eso no quiere decir que sea en todo el Estado. ¿Qué decías, Leonel? Hay muchos de los ingresos que se pueden dar en ese marco que son de gobiernos departamentales, o sea, no se puede desconocer que no es solamente un tema del gobierno central. Y lo que yo creo que esta gráfica, tenemos que reconocer un problema, ese 42%, disecar ese 42%, ver qué significa cada uno, pero tampoco generalizar y decir que es una ventana pero por para donde ti, entran. a ver, Leonel, ¿qué es ese 42%? Yo creo que hay de todo, hay contratos. Bueno, pero yo creo, ¿te das cuenta que acá yo tampoco lo sé. Por eso, eso deberíamos saber. Yo lo que sí sé es que hacen falta en algunos sectores muchos más funcionarios y en otros hacen falta mucho menos. En la salud, por ejemplo, antes del... ¿Y dónde hay funcionarios de más? En la salud, por ejemplo, antes del 2005 había un enfermero cada 20 camas hospitalarias. Hoy hay uno cada 10 y hace falta uno cada 5. O sea, tenemos que aumentar. Cuando hablamos de productividad, y esa es la dificultad que tienen la función esencial de seguridad en salud y educación, es difícil porque, por ejemplo, en salud lo que tenemos que dar no es tanto una productividad, sino seguridad y calidad de atención, que es lo que realmente importa, y los indicadores de productividad muchas veces no entran dentro de lo que tenemos que hacer como producto, que es la salud. Sí. También hay muchas empresas que se manejan en el marco del derecho privado, pero tienen funcionarios públicos. Según el último proyecto de rendición de cuentas, en este caso hay 2.700 personas, de las cuales 71 son integrantes de directorio. Una de las más importantes es Accesa de Antel y Alur de ANCAP, por ejemplo, ¿no? Que también en algunos casos capaz que entran dentro de ese 42. Daniel, la designación directa es un punto que también que no lo hemos dicho, pero me parece fundamental. Un segundo nomás. También me parece muy importante que Uruguay discutiera cuáles son las capacidades que tienen aquellas personas que son seleccionadas políticamente para ocupar funciones en el Estado. Porque en muchos otros países, por supuesto que hay cargos políticos, pero son cargos políticos que tienen que presentar antecedentes, que tienen que presentar idoneidad para estar en ese lugar, que tienen que acceder a ese lugar con un proyecto, que tienen que tener compromisos de gestión. Uruguay no ha transitado la construcción de una alta dirección pública en ese sentido, y a mí eso sí me importa mucho. Ese 9% de designados directos que tienen los gobiernos, que a ver qué capacidades tienen y qué idoneidad tienen para estar allí. A ver, más allá de ser políticamente sigo designados. necesitando que me ilustren. ¿Cuál es la diferencia entre concursos de méritos y antecedentes, allí instalados con el 13,1, con los concursos más conocidos, de pronto, de oposición y méritos? ¿Cuáles son las diferencias ahí? En antecedentes debe correr mucho la carrera funcional de la persona dentro de la administración. Oposición y méritos en realidad son competencia entre determinadas personas para ingresar a un cargo. Claro, 25%. Hay sorteos cuando son cargos. Méritos y antecedentes es simplemente... En la universidad, que es el único cargo público que tuve, sacando 2 veces que estuve en función gubernamental, que esa no estaba amparado por ninguna cosa, y me echaron el día que me tenían que echar, pero no fue ninguna vez. Los cargos docentes interinos se llenan por méritos y antecedentes. Los cargos definitivos de docencia, lo que en inglés se llama tenure, esos se llenan por concurso y de oposición. Bien, Jimena. Sí, Daniel, les queremos compartir más tweets de ustedes que nos han compartido y se han expresado todo el día en nuestras redes con el hashtag Opino en TLB. Un mensaje que tenemos por aquí es de Sergio Moro, que nos dice: la inamovilidad ya existe, ningún funcionario público es inamovible. Si comete un acto reñido con la moral o con la ley, es sumariado y pasible de destitución. Si el funcionario roba o comete faltas existentes, existen normas que acreditan destitución. Si no ocurre, es por política. Otro mensaje es de Oscar, que nos dice: el Estado ha sido históricamente herramienta de clientelismo político. La culpa es del chancho y del que le rasca el lomo. Y otro es de Chal, que nos dice: el director de la UPP debería preocuparse por la
la excesiva privatización y terciarización en los entes y cómo entregamos plata de todos a pocos empresarios. El Estado debe modernizarse, pero a favor del pueblo y no del empresariado. Hablemos en serio y no para la tribuna. Son algunos de los mensajes que recibimos de ustedes durante todo el día a nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4 y con el hashtag Opino en TLV. Bien, tengo que hacer una pausa. Hay que decir hoy nos estaba escribiendo Lady Gaga, no, era Lady Dada, ¿no? Ahora estaba Sergio Moro presente. Bueno, lo cierto es que hay que también valorar la creatividad que tiene la gente para nombrarse en las redes sociales. La pausa, ¿qué le recomendarían ustedes a un chiquilín que está estudiando? Mira, estudia para ser empleado público en Uruguay, o estudia para ser empresario, para ejercer una profesión liberal o para ser emprendedor, en fin, ¿qué le recomendarían ustedes a un chiquilín que esté ahora, por ejemplo, ¿en dónde? En secundaria, 17, 18 años. Lo vemos luego de la pausa. Quiero hacerte una invitación a reflexionar. Más o menos no es igual. O sos enfermero o no sos enfermero. Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensá en esto. Si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de Acompaña contigo y tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Informate al 0800 89 39. Bien, muchas gracias, Jimé. La universidad ha formado a lo largo de toda su historia extraordinarios profesionales de toda naturaleza, pero vayamos a un caso bien particular de los últimos años, la irrupción que hizo, por ejemplo, la carrera de ingeniería sobre todas las actividades productivas de un país. Estaba hablando hoy con Nicolás Jodal, por ejemplo, él entiende que, bueno, faltan ingenieros, creo que en el mismo sentido se pronunciaron algunas autoridades gubernamentales. ¿Qué pasa? Es que, por ejemplo, cuando logramos formar un buen ingeniero y cuando lo puede captar el sector público, adivinen quién es el que compite, el sector privado. ¿Por qué? Porque tiene mejores sueldos, paga mejor. Y ahí tenemos un dilema también. Sí, sí. En el caso nuestro en particular, tenemos claro que no competimos en esas áreas, sobre todo en todo lo vinculado a la industria del software y demás. En el área de informática sucede que no solo no competimos con el sector privado, sino que en muchos casos el Estado compite entre sí, ¿no? Y de repente un concurso del Banco de Seguros se lleva informáticos de la Intendencia de Montevideo o otro organismo público. Ajá. Y ni que hablar. ¿Pasa eso, Eduardo? Sí, claro que pasa eso. Mirá. Claro que pasa. La canibalización de los... No, cada uno trata de hacer lo mejor posible. Sí. Lo cierto es que hay, en muchos casos, dificultades para algunas profesiones en particular, donde el Estado no compite con el sector privado. ¿Qué le recomendarías a un chiquilín ahora en el liceo? Porque estaba aquel paradigma, ¿no? Decir, mira, acá yo quiero ser en Uruguay funcionario público o jugador de fútbol. Bueno, yo si me puede representar Paco, nunca quise ser funcionario público, y la verdad creo que hay muchas oportunidades en el mundo privado, y veo jóvenes hoy haciendo robótica a nivel de la educación media, me parece fantástico. Mauro. Ojalá que el Estado uruguayo pueda ser muy, muy atractivo para que los jóvenes y las jóvenes más inteligentes de nuestro país, los mejores preparados, los que obtienen mejores calificaciones, ellos opten por trabajar en el Estado, quieran trabajar en el Estado y quieran ser servidores públicos. Eso hablaría muy bien del Estado uruguayo, así que me parece que no es un demérito para nada, ni es una estigmatización negativa trabajar en el Estado. Necesitamos un Estado más joven, de funcionarios mucho más jóvenes, con mejor calificación, con formación terciaria y de cuarto nivel, ¿por qué no? Así que le recomendaría que sí, que estudie mucho, que dé concursos de oposición y méritos, que entre al Estado y que haga una carrera y nos dé buenos servicios públicos a todos. Porque nos mata eso que ustedes denominan bono demográfico también, ¿no? O sea, nos estamos quedando viejísimos. También, y que el Estado es particularmente complicado. Si bien está mejorando eso, no somos tan viejos en el Estado como éramos, pero seguimos siendo muy viejos. Hay áreas del Estado que peligran por la cantidad de compañeros que están a punto de jubilarse entre el año que viene y el otro, como es ganadería, que nosotros lo hemos denunciado por parte del COFE, aduana también, del no ingreso de nuevos funcionarios y que la plantilla cada vez se va cortando más, pero no debe ser todo competencia entre el Estado y el sector privado. Una clara competencia que es desleal y va en desmérito de la atención es en el área de la salud. Las reglas de mercado hace que los especialistas, las mutualistas le pregunten cuánto querés cobrar y después le terminan vendiendo servicios a base. Entonces creo que hay áreas que no hay, que el Estado debería tener mucha mayor participación en el Ministerio, el ente rector, en controlar cuál es la competencia que muchas veces desleal con los precios y los salarios, y formar
ver el Estado pensarse de acá a 20 años y cuál es la formación y lo que vamos a necesitar de acá a 20 años. Que Martín, esa discusión no se da dentro del Estado porque estamos mirando a que termine este periodo. Claro, no pensar en un Estado dentro de 20 años. Por transitiva casi no tenemos tiempo en este programa para tratar otro asunto que tiene que ver con las corporaciones. Muchas veces se dice que la corporación sindical es la que, no digo apaña, que es un término un tanto grosero, pero protege aún a aquel funcionario que no cumple a cabalidad con su tarea. Y se menciona eso también. Aquellos gremios fuertes, bueno, tienen más capacidad de abrazar al funcionario aún si no cumple, simplemente por una cuestión de, en algunos casos, bueno, fueros sindicales, en fin. No, a ver, el fuero sindical es una herramienta para que se pueda trabajar y trabajar hacia los trabajadores. ¿Y eso tocan a uno y tocan a todos? No, tocan a uno y tocan a todos cuando hay denuncia. Nosotros hemos tenido denuncia en ACE, compañeros que le han llevado en mano a autoridades de ACE denuncias. Sí, pero ustedes dejan al que la macanea, lo dejan ahí. No, que la macanea va para afuera. El que tiene 10 faltas en ACE se le inicia sumario cuando hay faltas sin justificar, gracias por los servicios prestados y anda a buscar trabajo a otro lado. Hoy decías que hay lugares donde faltan funcionarios, pero también mencionaste aquellos donde sobran. ¿Cuáles son? Y bueno, yo creo que hay lugares donde hay excedentarismo, no te podría decir exactamente cuáles, pero sabemos de lugares, sobre todo en aquellos lugares, y creo que eso explicaría en parte lo que Mónica preguntaba de la encuesta, aquellos lugares de contacto con el público, en oficinas. Yo creo que ahí se podrían ejecutar funciones desde el punto de vista tecnológico que ahorraran mucho funcionariado y que fuera capaz el Estado de manera más ágil de redistribuir transversalmente a esos funcionarios excedentes en un lado y que hacen falta en otro por procesos de capacitación como los que provee, por ejemplo, el INEFOP. Bien. Conrado, por favor. Yo creo que además me parecía muy importante, yo lo iba a introducir y lo trajiste tú a colación. El Estado hoy es de COFE. Es de los funcionarios. ¿Qué poder el que Estado tengo, de COFE? A ver, ese gráfico. A ver, ese ustedes gráfico, lo ven a un muchacho sencillo de barrio, hincha de Unión Atlética, pero ese señor es poderosísimo, Martín Pereira, porque manda sobre la corporación de funcionarios públicos. Ni le digo la rubia Mireya que manda sobre la corporación que negocia con el señor Brenta, que los tienen totalmente agarrados de pies y manos y no lo dejan ni reunirse al intendente el día que quieren. Los que mandan son ellos, Y por supuesto que, además de que los que mandan son ellos, jamás en la vida aceptan que se haga desaparecer una función. Yo voy a contar un ejemplo. Pero deja que respondan, Conrado, sobre tu yo le voy a responder afirmación fácil. tan... Sí. La Intendencia de Montevideo tiene casi 400 funcionarios menos. Cosa que no le gusta pero no mandan ustedes, manda la señorita Ripoll. No. Connie, si mandáramos nosotros sería distinto, contrario. no mandamos nosotros. Pretende lo contrario. Bueno, hay que ver lo que pasó con AFE esta semana. Puede llegar a apoyar a Connie, ¿no? En ese sentido. Pero por Dios, no la suben a la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia porque iba a inaugurar una línea de aquí hasta Empalme Olmos de un tranvía ridículo que compraron y le ponen un cartel. Eso solo pasa acá donde la corporación sindical es la que manda, y hay que mandar parar. A ver, ¿es así, Martín? No es así el planteo. Nosotros reclamamos lo que es justo para los trabajadores, lo que nosotros entendemos que es justo. Podemos equivocarnos algunas veces y lo hemos reconocido públicamente cuando hemos tenido algún error, pero no estamos ni cerca de mandar, si no tendríamos los salarios que hoy tenemos en algunos organismos del Estado que estamos reclamando. Por ejemplo, de ACE, para hacerlo más particular, reclamar que haya un salario único del trabajador de la salud para evitar esto de la competencia de que el privado diga te pago tanto y saque funcionarios de ACE capacitados y formados dentro del Estado. Mauro. No, primero señalar que me parece un exabrupto un poco misógino tratar a una funcionaria, una trabajadora pública como Rubia Mireya, referirse a ella por su aspecto físico. La señorita Ripoll, la nombré. Pero dicho eso, el tema de las corporaciones, ¿no? Es tanguero, no es misógino. Puede ser, no, desconozco el género. Pero el tema de las corporaciones sí me parece un tema muy importante, ¿no? Me parece que sí que hay que discutirlo. Hay corporaciones en el Estado uruguayo, claro que sí, hay corporación. Existe la corporación militar, por ejemplo, que tiene un poder enorme en definir qué política pública de defensa adopta el país. Existen corporaciones profesionales. Yo soy un profesional de la universidad y también formo parte. Es el poder militar el que determina
la línea de cruce defensa. de corporaciones. Bueno, claramente es Sí, un ahí sector fue. de política pública donde el poder político le ha costado mucho definir líneas de acción en contra de lo que Pero creen definen las los fuerzas militares y castrenses. no el poder político. La En política. Uruguay, eso históricamente en la política nacional de defensa le ha costado mucho al poder político. Eso es una Pero corporación, bueno, es una otra, corporación, ¿sabes? claro que sí. Hay corporaciones, asociaciones profesionales en el ámbito de la salud, desconozco, conoce mucho más Bueno, la Martín. educación o es Oriol. parando clarísimo. 72 En la horas educación hoy. es clarísimo que lo Y hay. no he han escuchado a trancado Connie toda la criticar a los reforma. sindicatos, Sí. pero no he escuchado criticar a los anestesistas que están parando 72 horas por una Pero pelea por interna. supuesto que los critico, Martín. No, porque te veo criticar solo No, para un lado. pero, pero Para el a otro ver, no. vamos a comparar la modestísima Asociación Anestésico-Quirúrgica. Modestísima, Sí, modestísima. modestísima. ¿Sabes cuántas operaciones se Sí, pararon pero en estos están 3 parando días? todas las cirugías. ¿Sabes cuánto? Modestísima, no tiene 72 nada. horas, Connie. Pero, a ver, Modestísima, pero no sea ¿quién- malo, quién- los anotamos en la- ¿quién para el país? Por favor. Jimena, contigo, por favor, los últimos tweets. Ahora vamos a ver los nombres que elige nuestra gente. Sí, les compartimos más mensajes de nuestro público. Por aquí nos escribe Fabiana y nos dice, de acuerdo, hay que empezar por el Parlamento y todos los cargos de confianza. Y obviamente con sueldos más iguales a los de los ciudadanos y los mismos descuentos. La opinión de Juan José por aquí es, yo entré hace 4 meses a laburar en empleo público. Estuve 2 años concursando y les puedo decir que en la oficina donde trabajo no somos suficientes. A menos, en mi situación no es así, aunque no niego que esto puede ocurrir. Y por aquí el mensaje de Nicolás que opina, ¿no será hora de empezar a gestionar el Estado como una gran empresa? ¿Conocen alguna empresa exitosa que contrate trabajadores en exceso y regularmente requiera capitalizaciones por parte de los accionistas? Y ahí pone varios hashtags como no más Estado ineficiente, no más impuestos y no más Club de Amigos. Y ustedes nos pueden escribir, recuerden, durante todo el día del jueves con el hashtag Opino en TLV y en nuestra cuenta @todaslasvoces4. Bien, hay que decir que también hay empresas privadas desastrosas, ¿no? Y que por su gestión deficitaria pero cuando y se espantosa y funden, horrible, se funden, Daniel. claro. Cuando No, esa le es, piden esa al es la Estado, le piden al maravilla. Estado. No, esa es la. No, La mutualista feliz, maravilla, ¿qué hay, Connie? la Vamos arriba. maravilla del sistema capitalista Sí. es que la Es que el Estado base lo salva. la base fundamental, Ah. la base fundamental es el instituto de la quiebra. Pero en el Estado uruguayo no solo no quiebra el Estado, sino que no deja fundir a las empresas privadas y eso es un horror. Tenemos que terminar con eso y si Dios quiere lo Bien. trataremos de hacer en el futuro. Cerramos, Cuando Leonel. quebró el sistema bancario en el 2008, quebramos todo en todo el mundo, ¿no? O sea, y no era nada público ahí lo que quebró. Yo creo que acá tenemos una visión bastante similar del camino que tenemos que transitar para mejorar la efectividad, la eficiencia y la eficacia del Estado. Sin embargo, la discrepancia sigue siendo de proyectos políticos de cuál es el rol del Estado. Habemos quienes pensamos que el Estado tiene roles que son indeclinables, educación, seguridad y salud, y que no puede darlo a privados. Afortunadamente, un movimiento sindical muy fuerte y comprometido se opuso a las reformas neoliberales que azotaron a América Latina en los 90. Hoy tenemos que mejorar entre todos. Y esa es la diferencia con el proyecto de la derecha. Bien, Mónica, muchas gracias. Comentario final también. Sí, yo no desestimaría la influencia y el poder de trancazo de la corporación sindical. Es discutible lo que decís sobre oponerse a las reformas, que bueno, el adjetivo neoliberal no me gusta usarlo. En algunas uno puede estar de acuerdo, en otras no. Pero sí, si miramos hoy, el poder de la corporación sindical me parece que es más lo que tranca que lo que ayuda a avanzar en la gestión del Estado. Está claro desde el principio de este gobierno, cuando el presidente dictó una orden de un decreto de esencialidad y se desconoció, y eso creo que hizo generar un cierto temor a poner otros, porque el resultado iba a ser el mismo y se iba a debilitar el gobierno. Y desde eso hasta hoy con lo de AFE, que no es lo primero lo que pasó esta semana, también vino gente de Finlandia por UPM, que es el gran proyecto del gobierno, una delegación y china no hace los un tiempo dejaron, también. no los dejaron subirse al tren porque se les antojó que iban a vamos poner a seguir con medidas. este tema, vamos a seguir con este asunto seguramente, porque además hay hay otro asociado a esto, y es el gerenciamiento de las empresas públicas, lo que se llama gobernanza, ¿no? Es un término que ahora se utiliza mucho, y es decir, bueno, ¿quiénes deben dirigir una empresa pública que persigue cometidos también políticos? Pero ¿quién debe dirigir una empresa que también a mí me tiene que, como contribuyente, me tiene que rendir cuentas y me tiene que decir, mire, usted
lo que obtuvo con la gestión de esta empresa fue tanto como ciudadano, pero será para otro momento. Es lo que planteó él, cargos políticos con capacidad. Bueno, algo así, pero eso da para hablarlo bastante. Muchas gracias a todos. Viviana, ¿querías hacer una pregunta? Habrá que ver final? si el próximo gobierno hace la madre de todas las reformas, ¿no? Que es un término que también ha estado en estos gobiernos del Frente Amplio. Sí. Y lo otro que me parece bueno que habría que recuperar, que el gobierno insistió mucho en el último tiempo, es en la cultura del trabajo, para el ámbito público y para el ámbito privado. Aquel discurso de Murro, por ejemplo. Sí, que no sé por qué se dejó de usar, pero que hacía foco, bueno, en lo bueno, ¿no? Es cierto. Bueno, y lo que dijo Richard Reid también en un acto del 1 de mayo, ¿no? Que iba más o menos en ese sentido. Yo también. quería recordarle a Conrado que el casi 40% de aprobación de Darío Martínez es porque manda a Darío Martínez. Un 40%. No, yo creo que Gracias. sí, tengo ganas de el aprecio por reencuentro Daniel. el jueves aquí en Todas las Voces después de las 11 de la noche. Que pasen bien.